Hermanos que pudieron llegar, Señor, a tu casa, Señor, aquellos que no pueden venir por su trabajo, Señor, porque están en su trabajo, te pedimos por ellos, Señor, pero aquellos, Señor, que están pasando por pruebas, por luchas, Señor, alcánzalos, Padre, tócalos, Señor, para que hagan, Señor, una meditación en la palabra de Dios, Señor, para que ellos también puedan obtener sabiduría y conocimiento. Padre, toma este lugar, Señor, te lo entrego a ti, Señor, Espíritu Santo, ya que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios que siempre nos ayuda, Señor. Te pido, Señor, que uses mi labio conforme a tu Espíritu Santo, Señor, que hables tú de una manera especial conforme a tu palabra que nos diste, Señor, y que sea bendito tu nombre para siempre. Espíritu Santo, te honramos, te glorificamos, porque eres el Dios bueno, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a impartir en Cristo Jesús. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, y que cada día sigamos adelante en tu amor, en tu gracia y en tu verdad, en Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Y así como está, hermano, el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, en el capítulo 3, verso 14 al 22, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, del verso 14 al 22, gloria al Señor. Y así vamos a estar leyendo todos juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y escribe, dice, al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, dice, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso por la palabra del Señor. Aleluya. Puede sentarse, gloria a Dios. En esta tarde quiero hablarles del libro de Revelación a una de las iglesias de Asia, el cual el Señor habló por medio de Juan, dándole el mensaje, dándole la profecía. Y qué tremendo, hermano, cuando Dios habla a las iglesias que están buscando cada día del Señor. Pero que a veces, hermano, dentro de la iglesia suceden cosas que a veces no podemos imaginar como ministros, como pastores, lo que sucede dentro de la iglesia. Qué bueno que el Señor siempre pues nos hable de una manera especial, hermano, reprendiendo, exhortando con amor, con gracia, para no desanimarnos, para no desviarnos por el camino que Él quiere. El tema de hoy que yo traigo en esta tarde, que quiero hablar a usted, dígale al que está a su lado: unge tus ojos, dígale. Úngelos, úngelos.
Cuando usted escucha de la unción, de ungir, de poner cuando menos, ¿verdad?, una unción del Espíritu Santo, diciendo es que yo tengo el aceite, yo tengo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A lo mejor usted dice, no necesito de esa unción. Con solo poner los dedos, la mano, orar por una persona, aquella persona sana instantáneamente. ¿Sabe por qué? Porque es la unción del poder de Dios, aleluya. Entonces, cuando uno unge los ojos, ¿verdad? Cuando uno dice, voy a ungir estos ojos para que puedan ver, para que cuando venga el peligro, cuando venga la provocación, cuando venga la tentación, esos ojos puedan ver bien y no puedan caer en las manos del enemigo. Así que Jesucristo, hablando aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en el capítulo 3, el verso 14, habla el mensaje para esta iglesia de la Odisea. Muchas veces nosotros estamos viviendo una vida sin entendimiento, hermano, dentro de las iglesias. Por eso es que Jesús hablaba a las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Cómo es que la iglesia debe permanecer firme, debe permanecer fiel, debe estar despierta, debe estar siempre activa, alegre, contenta, no apagados, hermano? Así que cuando nosotros vivimos sin entendimiento, el asunto está cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el motivo de muchos hermanos creyentes que quizá no valoran los asuntos de Dios, hermano, no tienen esa responsabilidad con Dios para venir y decir, Señor, quiero trabajar en tu obra, quiero vivir de una manera especial para contigo, pero no valoran nada, hermano. Entonces, cuando uno deja de valorar los asuntos de Dios, hermano, las cosas no van bien, hermano. La vida de un creyente no puede estar muy bien. Y así es como estaba la iglesia de la Odisea. No estaban valorando lo espiritual. Ellos estaban valorando a lo mejor porque era una iglesia rica, era una iglesia que tenía mucho dinero, ¿verdad? Y Dios estaba mirando las riquezas que estaban dentro de esa iglesia de la Odisea. Por eso es que Jesús le dice, tú dices, yo soy rico. Entonces, aparentemente podemos ver que la iglesia no tenía necesidad de nada. Entonces Jesús les da una respuesta, ¿verdad? Pues no muy buena, no muy agradable para ellos, porque no le agradaba a Dios de la manera que ellos estaban trabajando dentro de la iglesia. Hay mucha gente que dice, pues yo estoy preocupado por hacer dinero, yo estoy preocupado por estar más en mi trabajo para hacer dinero, que estar preocupado por estar en la iglesia, por irme a sentar, por irme a estar allá. Hay gente que salió de su trabajo, escúcheme bien, salió de su trabajo, pero no quiso venir a la iglesia porque se siente cansado, se siente con sueño, se siente como pues aflojerado, hermano, y deja lo primordial. Entonces, por eso es que Jesús estaba hablando a esa iglesia de la Odisea, porque había gente de ese tipo. Ustedes se quejan de su trabajo, hacen buen dinero, van y venden su ropa, porque los de la Odisea, ¿verdad?, eran comerciantes, hermano. En la Odisea, ¿verdad?, lo que negociaban era mucho la vestidura, el textil, hermano, la ropa, las telas. Era una ciudad, hermano, que tenía prosperidad y que todos casi tenían dinero, hermano. Entonces la gente se enfocaba más en hacer dinero, en decir, tengo riquezas, no me falta nada, pero lo principal, aparentemente, hermano, ellos pensaban que estaban bien con Dios cuando ellos tenían todo. Entonces esa es la gente, hermano, a la cual Jesús vino a hablar a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué, hermano? Porque muchos creyentes que quizás creyeron que sus vidas estaban bien delante de Dios, y esto fue lo que les hizo caer en una ceguera espiritual, hermano. Que creyendo que estaban bien delante de Dios, cayeron en una ceguera. Por eso es que Dios les dice, ustedes necesitan un poquito de colirio en sus ojos. Usted a lo mejor ha escuchado del colirio, a lo mejor usted ha escuchado cuando usted se le ponen los ojos rojos porque le cayó una infección, o por el sol, o porque trae algo en su ojo irritado, ¿verdad? Pero usted dice, yo necesito algo para mis ojos. Necesito colirio, necesito unas gotas.
para poder ver bien. Entonces Jesús le estaba hablando a la iglesia. Entonces era una de las iglesias, hermano, que predominaba más, hermano, ¿verdad? Lo que ellos tenían. Entonces, por lo que ellos tenían, ellos creían que estaban bien con Dios, que no le hacía falta nada, ¿verdad? Que sus vidas estaban completamente en Dios, pero estaban equivocados cuando Jesús habló por medio, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Entonces, espiritualmente estaban ciegos, los cuales necesitaban un antibiótico para que puedan ver, porque el Señor viene, ¿verdad? Entonces, si ellos no pueden ver y el Señor viene, entonces qué difícil va a ser para esta gente, hermano, entrar al reino de Dios. Entonces estamos hablando de la iglesia de la Odisea, que Jesús había escrito, que Jesús había hablado, pero que hoy en este tiempo, hermano, hay iglesias que están viviendo de una manera así. Hay iglesias que usted la puede ver grandes, hermosas, con su cúpula, con todos los salones y cuantas cosas, ¿verdad? Y se han enriquecido. Entonces ellos dicen, bueno, pues nosotros hemos sido prósperos, no nos falta nada, y porque somos prósperos, pues yo pienso que Dios, ¿verdad?, mira nuestra vida y estamos más bien que mucha gente. Y no es cierto. Entonces mucha gente se equivoca de esa manera, porque a veces no entiende lo que es el evangelio, a veces no entienden lo que es la palabra de Dios. Jesús vino a predicar, hermano, Él vino a servir, hermano. ¿Y cuánto de nosotros, hermano, cuánta gente, hermano, no le gusta servir a Dios? La iglesia de la Odisea era gente que no quería servirle a Dios, que solamente quería ganarse a Dios de una manera especial, trayendo, ¿verdad?, y diciendo no nos falta nada, lo que haga falta aquí en la iglesia, nosotros podemos comprarlo, tenemos dinero, no necesitamos hacer venta, no necesitamos, ¿verdad?, pedir donaciones, no necesitamos nada, tenemos dinero. Y qué bueno es eso, hermano. Qué bueno es cuando en la iglesia no hay necesidad, hermano. Pero lamentablemente, hermano, quiero decirle que muchos, ¿verdad?, se han perdido por ese lado. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no tengo necesidad. La iglesia no hay necesidad. Y yo pienso que si no hay necesidad en la iglesia, estamos bien con Dios. No, hermano. Siempre en la iglesia va a haber necesidad, hermano. Y cuando hay necesidad es porque Dios está trabajando cada día con nosotros, ¿verdad? Dios te puso aquí en esta iglesia porque Él sabe que aquí hay necesidad y quiere ponerte a trabajar. Entonces, lo malo de uno es que no quiere trabajar, hermano. Lo malo de uno es que no se quiere corporar. Lo malo de uno es que no quiere tener un compromiso con Dios. Lo malo de uno es que se quejan, es que vienen cansados, hermano. Y cuando tú vienes a la iglesia, hermano, siempre debe traer un espíritu alegre, un espíritu contento, de ánimo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Cuántos creen que a Dios no le agrada la gente, hermano, desanimada? A Dios no le agrada, hermano. La gente que viene desforzada, sin ganas, no le agrada. ¿Por qué, hermano? Aquí mismo dice la palabra, ¿verdad? Mira, porque ni eres ¿qué? Frío, ni eres ¿qué? Ni caliente. Yo te voy a ¿qué? Vomitar de mi boca. Entonces, no le agrada a la gente, ¿verdad?, que tiene desánimo. La gente que está fría, que en el Señor, que no quiere hacer nada, que siempre viene con un espíritu pesimista, cansado, aflojerado, no me agrada. Entonces eso es lo que Dios, ¿verdad?, está mirando de la iglesia de la Odisea. En estos tiempos hay gente, hermano, que piensa que le está agradando a Dios, hermano, pero no está siendo fiel, no quiere tener un compromiso, no quiere tener una responsabilidad. Entonces la iglesia de nosotros, hermano, que estamos nosotros pastoreando, hay gente que necesita motivarse, hay gente que necesita levantarse, hay gente que necesita dar un paso, caminar una milla, hay gente que necesita venir a la casa del Señor y entregarse y convertirse. Porque de nada va a servir, ¿verdad?, de que digan es que pues yo solamente pues tengo al Señor y voy cuando yo quiera hacer. Así que el mensaje aquí es para la iglesia de la Odisea. Vamos al verso 14, ayúdenme a leerlo, aquellos que traen Biblia. Esto es para aquellos que se congregaban, ¿verdad?, en esa iglesia. ¿Qué dice el 14? Dice, y escribe al ángel de ¿qué? Al pastor de la iglesia, dice, en la Odisea. He aquí el amén. El principio, dice, de la creación de Dios, dice esto. Ahí está Cristo.
hablando a la iglesia, diciendo amén. Ese soy yo, dice. Yo soy el que estoy hablando aquí, dice, el amén, el testigo, el verdadero, ¿verdad? Así que esta iglesia, ¿verdad? Ellos necesitaban mirar bien su postura delante de Dios, porque estos estaban creyendo lo que ellos hacían delante de Dios. Todo estaba bien, hermanos. Sin embargo, sus vidas habían caído en un conformismo. Cuando la gente cae en el conformismo, es cuando suceden los problemas. La gente se conforma con no venir a la oración, hermano. Y eso es falta de respeto a Dios. Y eso es un pecado delante de Dios. Se conforma con solo venir los jueves o los domingos. Eso no lo valora el Señor. El Señor espera más de nosotros. Entonces, cuando el Señor dice, cuando el creyente de la iglesia de la Odisea se ha conformado solamente a su manera, a lo que Él dice, es que yo puedo ir a la iglesia cuando yo quiera, y con eso se conforma. No, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros para ser fieles, hermano, para que estemos siempre con Él. Por eso Él dice, yo soy el principio y el ¿qué? Y el fin. Usted lo leyó, yo sé que usted a lo mejor no se acuerda, hermano, pero ahí dice, yo soy el principio y el fin. O sea, yo soy el alfa y el omega. El principio quiere decir, es que lo primordial que tú tienes que tener, iglesia de la Odisea, es que tú tengas en cuenta que lo primordial soy yo, dice. El fiel, el verdadero, Jesucristo, dice. Lo primero que tienes que tener en tu vida es lo verdadero, que es ¿qué? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Cristo. Eso es lo primordial. Entonces no es tu trabajo, no es tu familia, no es tu carro, no son los compromisos que tiene en el mundo. Lo primero, dice el principio, es Cristo. Yo soy el fiel y verdadero. Yo soy, ¿verdad? El alfa, dice, el que debe estar siempre en lo primordial en tu vida. Así que la iglesia de la Odisea estaba en un conformismo donde miles, ¿verdad?, de aquellos que se autodenominan ser creyentes, hermanos, ser cristianos, estaban en esta situación sin querer darse cuenta que estaban viviendo de un falso cristianismo, hermano. Porque eso no es ser cristiano. La gente piensa que venir una vez a la iglesia, la gente piensa que hacer a la manera de que ellos quieren tratar con Dios, ¿verdad? Ese es un verdadero cristianismo. No. Por eso que Jesús nos enseña a nosotros, dice, yo soy el verdadero. Sí. Yo soy el verdadero Jesús. Yo soy el verdadero que habla de esta manera. Entonces mucha gente piensa de esa manera, pero está viviendo como la iglesia de la Odisea. Entonces cuando empieza a haber un conformismo y la gente empieza a vivir de una manera, hermano, a la manera de ellos, entonces ahí piensan ellos que están sirviéndole al 100% a Dios y piensan que soy un cristiano, hermano, que son verdaderos cristianos. Entonces, por eso que Jesús dice, yo soy el fiel, yo soy verdadero, ¿verdad? Entonces los fieles siempre van a tener algo, ¿verdad?, para con Dios. ¿Qué es, hermano? La salvación, la vida eterna. Entonces, por eso es que Cristo le habla a la iglesia de una manera fuerte, hermano. Entonces, en este tiempo, hermano, se necesita hablar fuerte de la palabra de Dios. No es fuerte con gritos, no fuerte, no, hermano. Tiene que ser una palabra precisa, donde pueda llegar al corazón, hermano. Entonces, mucha gente está confiada, mucha gente está, ¿verdad?, está en desánimo, hermano. Está ahorita, por ejemplo, cambia el tiempo, se viene el frío, la gente no quiere salir de su casa para no venir a la iglesia, les da flojera, les da ¿qué? Pesadez, tienen frío, no quieren salir, hermano. Entonces ahí es donde viene el desánimo, ahí es donde viene el conformismo, hermano. Entonces la iglesia de la Odisea estaba pasando por una prueba tan dura. Al hablar el Señor, ¿verdad?, cuando Él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Diga conmigo lo que dice en el verso 14. ¿Ya lo tiene, hermano? Después de la palabra amén, dice, ¿el testigo qué? Fiel y verdadero. ¿Cómo es Cristo? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Y si yo le pregunto, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos fieles a Él? A ver, ¿cuántos dicen amén? Usted a lo mejor es fiel porque sí viene, porque sí está, porque viene alegre, porque viene contento. ¿Sí?
Pero dice Jesús, aprended de mí, dice que soy manso y humilde. Yo soy como fiel y verdadero. Hay gente que no le quiere ser fiel a Dios en nada. Hay gente que no quiere diezmar, hay gente que no quiere ofrendar, hay gente que no quiere orar, hay gente que no quiere aprender la enseñanza, hay gente que se ha conformado, que ha caído como la iglesia Laodicea. Y eso es triste, hermano. Porque en el tiempo, cuando suene la trompeta, hermano, uno se va a dar cuenta. ¿De qué, hermano? De que hubo fallas en el cristianismo, de que hubo falla en el caminar de la gente, de que hubo errores en la gente, pero es porque ellos quisieron, hermano. No es por falta de palabra, no es por falta de dirección, no es por falta, hermano, de sabiduría, sino porque no quisieron. Entonces la iglesia Laodicea, esta iglesia estaba conformada. Ellos no querían ser fieles al Señor. Ellos no querían, ¿verdad?, usar la palabra verdad. Había mucha mentira, había mucho engaño. Entonces, de apariencia solamente querían servir. Y Jesús, hablando de esta manera, dice: yo soy fiel y verdadero con aquellos, ¿verdad?, que quieren ser conmigo. Así que el principio de la creación de Dios dice esto. Jesús habla a las iglesias. Diga conmigo: Jesús habla a nuestra iglesia también. Entonces, Jesús había visto el compromiso, ¿verdad?, de los pastores, de los mensajeros. A lo mejor ellos no traían la palabra para aportarla, hermano. A lo mejor no podían ver lo que esta iglesia necesitaba. Es como si yo estoy aquí en esta iglesia. A lo mejor Jesús me dice: esta iglesia necesita más. Necesitas traerlos cortitos. Necesitas traerlos a diario bien cortitos. Porque esta iglesia se ha aflojerado. Porque esta iglesia se ha consumido en la pesadez del arduo trabajo. Necesita traer más. Y a lo mejor eso es lo que hace falta, hermano. Entonces decirle: mira, hermano, está frío, no estás trabajando, no estás haciendo las cosas bien con Dios, estás haciendo las cosas al aventón, a una manera que piensas que le estás agradando a Dios y no le estás agradando. Entonces, por eso es que Jesús habló a estas iglesias. Entonces, tipificando a las iglesias que se encuentran hoy en el mundo. Qué bueno que esta iglesia tenga las características como la iglesia de la Filadelfia. Una iglesia ejemplar. Una iglesia, ¿verdad?, donde Cristo ha mirado el arduo trabajo y que tiene celos por aquellos que traen otra palabra que no la doctrina del Señor, que se han levantado más por la prosperidad, que se han llenado un tanto de avaricia, ¿verdad? Qué bueno que el tipo de iglesia que Dios, ¿verdad?, quiere que seamos, que tengamos esas características cuando menos, pero no como la iglesia de Laodicea. ¿Por qué, hermano? Porque es tremendo lo que Dios estaba viendo ahí, lo que Dios estaba enseñando. Dice el Señor ahí en el verso 15, vamos, hermano, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Fuerte. Diga conmigo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y hay un signo de exclamación ahí, dice: ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Entonces, lo que Dios está diciendo ahí, esto es para aquellos que necesitan ungir sus ojos. Porque hay mucha gente que está fría. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se ha enfriado espiritualmente. Porque en los asuntos de operar para la obra de Dios están tan lejos de la presencia de Dios solo por la falta de compromiso. Entonces, esta gente está fría porque no quiere compromiso, no quiere responsabilidad. Entonces el Señor dice: yo he mirado que tú estás frío, yo miro que tú estás caliente. Entonces, porque no han querido ponerse a cuenta con Dios, aunque muchas veces, hermano, se le ha dicho de una manera especial a la iglesia de Laodicea, ¿verdad? A lo mejor el pastor le ha dicho, pero no han querido obedecer estos tipos de creyentes, ¿verdad? No obedecen, hermano, ¿verdad? Estos necesitan una buena medicina. Diga conmigo: necesitan una buena medicina. A ver, ¿cuántos comieron el día de hoy? Yo si estuviera ahí solo, se escuchaba solamente mi voz.
Diga conmigo, esta gente necesita una buena medicina. A ver, diga. Esta gente necesita una buena medicina. No yo diga, porque yo estoy en la iglesia. Entonces, los que no pueden venir o que no tienen compromiso con Dios, necesitan una buena medicina. Sí, por eso es que el Señor dice, yo necesito que tú unjas tus ojos. Espiritualmente el Señor dice, yo necesito que tú pongas algo, pongas atención de lo que te estoy diciendo, para que puedas ver lo que yo quiero hablar a las iglesias. Entonces, hermano, mire, si viene Cristo ahorita y lo encuentra en un sueño profundo, en un sueño, ¿verdad?, donde está apagado, donde no hay agrado para el Señor, ¿qué se va a hacer, hermano? ¿Por qué? Porque no queremos levantarnos, ni siquiera queremos decir un gloria a Dios, gloria al Señor, hermano, porque necesitamos esa unción, necesitamos que el Señor traiga la medicina y que unja vuestros ojos para que podamos ver las iniquidades, para que podamos ver el pecado, para que podamos ver los problemas que otra gente tenga y que nosotros no cometamos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para ver todas estas cosas, aleluya. Entonces Cristo es lo que quiere decir a la iglesia de la Odisea. Ustedes necesitan medicina que les haga reaccionar para que puedan ver, dice. Hay mucha gente que necesita a Cristo. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero necesita a Cristo para poder ver, necesita la unción, necesita que les unjan los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque no están viendo, hermano. Porque están apagados, están durmiendo, están cansados. Así que Jesús dice, este tipo de gente necesita esta medicina, ¿verdad?, que haga reaccionar. Muchos, mire, hermano, hasta pierden la fecha. Escúcheme bien. Dentro de la iglesia hay gente que no sabe si hoy era jueves. ¿En serio? Y hay gente que se les pasa y dice, oh, era jueves. Y ya cuando son las 12, la 1 de la mañana, o otro día, se acuerda que el día de hoy había ¿qué? Servicio. Yo conozco gente así, que me dice, ¿ahora qué era? Pues era jueves y se me olvidó, dice. Entonces, imagínense un tipo de gente así, hermano, que no ha puesto primordialmente los ojos en Cristo. Que no quiere decir, ¿verdad?, en su vida es que Cristo es lo primordial. Cristo es el principio. Hay gente que se le olvida la hora, hay gente que se le pasa. ¿Por qué? Porque no tiene un compromiso con Dios, porque sus ojos están como cerrados. Dígale a que está a tu lado, no te duermas, porque aquí traigo gotas de limón. Y son gotas de limón, dile. ¿A cuántos les gustan las gotas de limón, hermano? Imagínense que Cristo viniera, hermano, y lo hallara usted durmiendo dentro de la iglesia, roncando a todo lo que da, y viniera y le echara 2 gotitas de limón. Porque hay algunos que duermen con los ojos abiertos, ¿no? Yo he visto gente que está dormida, pero tiene los ojos como los conejos abiertos, ¿no? Esos son más fáciles de echarle gotas. ¿Sí? Son gente que no tienen compromiso, hermano, ¿verdad? Que dicen, es que yo no sé ni los días que vivo, si ahora es jueves o es día de la iglesia, hermano. Eso como que da tristeza, hermano. Eso como que no te levanta el ánimo. ¿Sí? Porque si hay gente, hermano, que dice, otra vez es jueves, y otra vez otras 3 horas allá. Entonces estamos igual que la iglesia, como de la Odisea. Así estaban ellos. Ellos se conformaban por tener, ¿verdad?, bien de lujo la iglesia, se conformaba para que no faltara nada dentro de la iglesia. Pero iban de vez en cuando, porque se les salía una venta de 2 camellos de pura tela, de púrpura, de lino fino, ¿verdad? Y entonces eso le iba a dar, ¿qué? Ganancia. Entonces decían ellos, no vamos a la iglesia. De todos modos, con lo que vendamos y llevamos a la iglesia, nuestro Dios nos va a recompensar porque somos bien generosos con Él. Entonces por eso que Jesús les dice, ustedes dicen que tienen dinero y que son ricos. Porque están más preocupados con lo material, con lo económico.
Mucha gente no le gusta que le hablen de estos temas, hermano. ¿Por qué? Porque estos temas son temas que arrancan a veces uñas, que a veces arrancan pestañas y todo, hermano, y parece que te entra y te duele el oído cuando escuchas estas cosas, pero es la realidad, hermano. Jesús había visto a la gente así. Y por eso dice, yo soy el fiel, yo soy el verdadero, yo soy Jesús que está hablando a las iglesias. La iglesia no es por mucho que las cantidades que uno tenga, hermano. Puede haber cantidad de gente, pero puede estar viviendo como la iglesia de la Odisea. No tienen un evangelio profundo, no hay una unción espiritual, no hay un relato que digan, es que yo puedo levantar esta iglesia con el amor y la gracia de Cristo. ¿Sabe cuáles son las predicaciones del día de hoy, hermano? Una iglesia que habla mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando traen predicadores, que allá viene el salmista Caballo, que allá viene el profeta Chuy López y que viene a predicar, hermano, y vienen y traen una palabra. Hermano, yo quiero decirte, este día es día de bendición. Los salmistas, los hombres de Dios han sido profetas prosperados, y esta iglesia va a estar prosperada y va a estar levantada y va a estar siempre confiada, porque es la iglesia del Señor. Amén, amén, todos dicen. Y aquí es donde está la palabra correcta, donde está la palabra de unción, donde Dios te pone el colirio. Ni siquiera un gloria a Dios dices. A ver, diga un gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Usted debe glorificar el nombre de Cristo, hermano. Aquí no le vamos a decir que usted va a ser próspero porque va a traer $5,000 y el Señor al otro día o al otro año que entra le va a multiplicar con otros $30,000. ¿Verdad que no? Eso no es mentira del diablo, eso. Dios te multiplica cuando tú eres, ¿verdad?, fiel al Señor en todas las áreas. Te prospera, te da salud, ¿sí?, y te hace que fluyas en medio de la tierra. Entonces, las iglesias modernas de esta nueva era es lo que le gusta. Por eso que ustedes pueden ver un Guillermo Maldonado. La iglesia de nosotros ha sido prosperada porque hemos estado y Dios está avivándose aquí, y Dios nos ha dado el respaldo porque estamos siempre en riqueza. Vamos de gloria en gloria. Yo digo que van de peseta en peseta, de dólar en dólar. ¿Sí? Entonces Jesús mira todas estas cosas. Jesús no anda buscando cantidad, anda buscando calidad de cristianos. ¿Sí? Calidad de cristiano. ¿Por qué? Porque en la calidad, hermano, es donde Dios se basa. Lo que Jesús quería, hermano, es que la iglesia de la Odisea mirara lo que le hacía falta, hermano. Lo que ellos necesitaban era un cambio en sus vidas, ¿verdad? Pero ellos no querían tener compromisos hacia Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos los días que vivimos? Si yo le pregunto cuántos días usted ha vivido en la tierra, usted no me diría exactamente, ¿verdad que no? Usted me dice los años, pero no los días, ¿verdad que no? Y empieza a sacar cuenta: 300 por 20, 300 por 30, 300 por 60. Bueno, me va a dar 1 millón de días, 2 millones de días. Ya estoy más para allá que tú. Entonces, Jesús está esperando. ¿Cuántos días le ha dado, verdad, la gente de la Odisea para Cristo? Yo conozco tus obras. Yo conozco la iglesia. Yo te conozco a ti, hijo mío. Yo conozco al ángel de la iglesia de aquí, la voz de Cristo. Pero también conozco al pueblo de la iglesia, la voz de Cristo, dice el Señor. Yo también conozco a todas las iglesias de la Odisea, de Asia, la iglesia de Norteamérica, de los Estados Unidos, empezando con Phoenix, Arizona. Yo conozco todas las iglesias, dice el Señor. Pero unos se han enriquecido, otros están batallando. Porque tienen gente como de la Odisea, que no quieren compromiso. Así que vivimos una vida con Cristo, nosotros nos va a ir bien. ¿Cuántos se acuerdan de Dios todos los días, hermano? Entonces, una persona que se le olvida qué día es el día del servicio, mira, hermano, yo desde el martes, miércoles, jueves,
¿verdad? Ya para el jueves, desde el martes yo ya empiezo a decir, ya el jueves me va a tocar ir a la iglesia, tengo que alistarme, tengo que decirle, Señor, apresúrame para ver qué palabra me vas a dar. Sí. Yo ya estoy listo, yo ya estoy puesto, y a veces el Señor se tarda y me dice, esto quiero que des para el día de hoy. Pero me lo da. Pero porque yo tengo en concepto los días que estoy viviendo y para quién estoy viviendo. Yo no vivo nada más para trabajar, no vivo para venir y una hora, no más. Yo vivo para saber y para vivir y para darle mi vida todos los días a Cristo. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos habla a nosotros que tu vida debe estar siempre en Cristo. Que no debe estar fuera de Cristo. Nuestra vida debe estar ¿cómo? En Cristo. Diga conmigo, mi vida estará con Cristo. ¿Sí? Cuando tu vida está en Cristo, hermano, tú jamás te apartas del Señor. Mañana yo sé que hay oración, hermano. Y yo quisiera que ustedes vinieran, hermano. Pero como usted está viviendo una vida sin Cristo, sin compromiso, ¿verdad? Aquella gente que no tiene compromiso, pero solamente si usted viene a la oración conmigo y dice, pastor, vamos a apoyarlo, vamos a levantarnos, porque también nosotros vivimos en Cristo. Si usted pudo estar hoy, ¿usted cree que mañana no va a poder estar usted aquí? ¿Cuántos creen que pueden estar mañana? ¿Cuántos pueden creer que mañana van a estar aquí, hermano? Mire, son los mismos siempre. Sí. Yo quisiera escuchar a todos, amén. Decir, vamos a la oración, vamos a apoyar. Aunque seamos 5, aunque seamos 7, aunque seamos 10, vamos a seguir adelante. Porque mi vida está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo. Así que los que necesitaban una unción en la iglesia de la Odisea, en sus ojos, hermano, eran los que no tenían compromiso, los que se habían apartado, los que no querían ser fieles, los que tomaban otras cosas primordiales antes que Dios. Entonces, a lo mejor ellos no sabían lo que necesitaban, pero Jesús les decía, vamos a ver Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17. Isaías capítulo 1, versos 16 y 17, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermano? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Amparar a quién? A la viuda. Así que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Eso es lo que dice así. Entonces la iglesia de la Odisea necesitaba una purificación, necesitaba una ¿qué? Un lavamiento, hermano. ¿Por qué? Porque había mucha iniquidad, ¿verdad? Porque sus obras delante de Dios, ¿verdad? Estaban mal, hermano. Entonces, es lo que necesitaba la iglesia, limpiarse de su iniquidad. Lavaos, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué dice? Dice el Señor ahí, dice, lavaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de ¿qué? De mis ojos. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, diga conmigo, los ojos de Dios siempre están como están limpios, no están sucios. Él no necesita colirio. Dice, ustedes son los que necesitan poquito colirio, necesitan la unción en sus ojos para limpiarse de la iniquidad, del pecado. Dice. ¿Se necesita eso? Sí se necesita. Dice, porque mis ojos, los ojos de Dios están limpios. Ellos están viendo siempre, ¿verdad? Todo lo que está sucio en nuestras vidas, en la vida de la iglesia de la Odisea. Diga conmigo, los ojos de Dios siempre están limpios. Los ojos de Dios siempre están limpios. Él puede ver cualquier suciedad en cualquier vida, hermano. Cuando Él dice quitar la iniquidad es porque se tiene que quitar. Diga conmigo, se tiene que quitar la iniquidad. Quitar, dice el Señor. Sácala, échala fuera. No la retengas.
Quizá usted es alguien que siempre se le ha dicho, ¿verdad? Mire, hermano, usted va bien en el Señor. Pero hay a veces que cuando se le dice a alguien de usted y le dicen, pero tiene que quitar la iniquidad. Hay algo que te está estorbando, pero es la iniquidad. Y a veces no la queremos dejar, hermano, pero es iniquidad, porque dice Dios, yo quiero que tú quites esa iniquidad. Quítala. Yo quiero que caiga el colirio en tus ojos para que puedas ver bien lo que yo quiero que tú seas. Entonces hay gente que está como la iglesia de la Odisea, hermano. Dios quiere ungir los ojos. Ahora que hay colirio, diga conmigo, ahora que hay colirio, mañana no va a haber colirio. Mire, toda esa gente que ha sido fría, toda esa gente que ha sido, ¿verdad?, caliente, que no quiere ponerse bien con el Señor, ¿verdad? Después van a querer colirio para poder ver, pero va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿por qué, hermano? Porque en el tiempo que está el colirio, en el tiempo que el Señor puede ungir nuestros ojos para quitar las iniquidades, no quisimos. En el tiempo que el Señor nos quiso levantar, purificar, en el tiempo que Dios quiso que nuestra fidelidad fuéramos fieles con Él todos los días, usted no quiso. La iglesia de allá no quiso. Los que no vienen no quisieron. Las otras iglesias de Norteamérica no quisieron. Entonces, el colirio está vigente, hermano, para todo aquel que necesita una limpieza, una unción en sus ojos. A lo mejor usted dice que yo no necesito. Diga conmigo, yo no necesito. Yo no necesito colirio, diga. Yo necesito a Cristo. Yo necesito la unción. Entonces, cuando Cristo unge los ojos, ¿verdad?, te quita la iniquidad, te limpia, ¿sí? Hacer el bien, dice. Quitar el agravio, dice. Olvídate de hacer el mal, dice. Ayudar al huérfano, ayudar a la desamparada, a la viuda, ayudar al necesitado, ir con la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ir la iglesia de la Odisea si está durmiendo? Si está frío o si está calientito. ¿Cuántos dicen yo glorifico el nombre de Cristo? Glorifíquelo, hermano. Aunque la Odisea estaba al sureste de Filadelfia, de la otra iglesia, porque aquí el Señor habló a las iglesias. Estaba más o menos a 72 kilómetros, dice aquí, al sureste de la iglesia de la Filadelfia. Un poquito les hacía falta para entrar a la enseñanza que tenían los de la Filadelfia. Gloria al Señor. Pero también dice que estaba a 145 kilómetros al este de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. O sea que estaba en medio, como quien dice. Entonces, ahí la llevaba aparentemente la iglesia de la Odisea, pero sí le hacía falta gran cosa. Entonces, a lo mejor usted dice, ahí la llevo yo en el Señor. Pero a lo mejor nos falta poquito para alcanzar a ser la iglesia, la novia de Cristo, la que Él va a venir un día por nosotros. Así que esta iglesia en Éfeso, dice, era una ciudad donde se comercializaba la venta textil. La ciudad tenía, ¿verdad?, muy escaso suministro de agua. Había todo, pero lo único que no tenían era agua para beber. Agua potable, agua, ¿verdad?, estaba escasa. A lo mejor usted dice, yo soy rico, tengo una hacienda, tengo una mansión y la tengo allá arriba en la montaña de la Camelback. ¿Cuántos tienen por ahí una casa? Levante su mano. Levántenla, hermano. Por feria. Entonces, imagínense, hermano, tener una casa allá y decir, estoy rico, tengo todo, mi mansión está bonita, y que no haya agua porque no sube el agua. Imagínense cuando vaya al toilet, ¿sí?, cuando quiera lavarse la mano, cuando quiera bañarse, y que cada ratito esté fallando el agua porque la bomba se descompone cada rato y no sube el agua hasta allá. ¿De qué sirve tener riqueza, tener una buena mansión, si no hay qué? Agua. Aquí usted tiene agua, mira. Voltea a su ladito y ahí va a tener una botella.
No me diga que no trae agua. Antes no tomábamos mucha agua, ahora somos como los camellos. Tomamos y tomamos. ¿Se acuerda que venía usted cuando iba a otras iglesias, verdad que no traía agua? Y se aguantaba todo el servicio sin tomar ¿qué? Agua. ¿Hasta cuándo tomaba? Hasta cuando llegaba a su casa, así es que llegaba. Pero usted aquí ya se impuso a tomar cada 5 minutos, se toma una ¿qué? Agua. Sí. Entonces la iglesia estaba escasa de ese suministro de agua, no tenía. Entonces había algo que el Señor estaba hablando, pero la iglesia no entendía. La iglesia no quiere compromiso, la iglesia no es como lo estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Como se vivía la iglesia primitiva, la iglesia de Jesús, la primera iglesia que se había levantado en el libro de los Hechos, hermano, cuando los hermanos eran dadivosos, cuando los hermanos eran contentos, cuando los hermanos eran alegres, cuando los hermanos compartían, les gustaba el compañerismo, hermano. La iglesia de la Odisea no había compañerismo. Y yo siempre he exhortado a esta iglesia. Y les digo, hermano, ¿para qué van a su casa? Quédense un rato a platicar aquí. Ahí está el comedor, ahí está la mesa. Pero es que ya me tengo que ir. Hermano, apenas son las 10 de la noche. Sí, pero yo me duermo a las 10:15, pastor. Si yo voy a su casa y lo encuentro despierto a las 11, a veces paso por la casa y veo las luces prendidas a las 11:20. ¿Y qué anda haciendo el pastor? Pues ando orando y dándoles vuelta, hermano. A veces es cierto que ustedes se duermen a las puras 10. Yo he visto la luz. Yo he visto cuando usted a la hora que sale de su trabajo, a la hora que usted está en su casa, a unos llegan a las 3, unos a las 2, y me dice, pastor, salí a las 5, a las 6, está bien. Apenas pasé por tu casa y ya miré que estaba a las 2 de la tarde. ¿Me vio? Sí, lo miré. No, es que fui a agarrar el perico porque estaba muriendo de sed de agua. Ok. Entonces, la iglesia de la Odisea no les gustaba el compañerismo. Ellos salían así. ¿Por qué? Porque tenían que preparar sus telas, tenían que meterse a su trabajo y sacar dinero. No es lo mismo que hace hoy la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Se quiere salir. Es que yo mañana trabajo. ¿Y a qué hora entras, hermano? Como a las 6, 7 de la mañana. Hermano, yo en el tiempo que he estado en el cristianismo me ha costado casi hasta las 2, 3 de la mañana y me he ido a trabajar a las 5 de la mañana. Y nunca le reprochaba a Dios, pero me gustaba el compañerismo, me gustaba estar con los hermanos, me gustaba estar con las hermanas ahí platicando, hablando de Dios, gozándonos en la presencia del Señor y diciéndoles que a Cristo le gusta esto. La iglesia de Filadelfia tenía, hermano, esto en común. Todos los hermanos tenían compañerismo. ¿Sí? Por eso usted mira otras iglesias que dicen centro de compañerismo. ¿Cuántos han mirado iglesias que dicen así? Centro de compañerismo, el Mesías, o del Padre, o del Oasis. Hay gente que dice, es un centro de compañerismo. Bueno, cuando es un centro de compañerismo, hermano, pero que está bien basado en el fundamento, cuando la roca es Cristo, hermano, cuando todas las cosas son para Dios, hermano, primordialmente, no hay problema. Pero cuando hay un compañerismo, hermano, que no está viviendo como la iglesia de Filadelfia, entonces es un problema. ¿Por qué? Porque se están arraigando otros temas, porque se están usando otras cosas. Hay gente que tiene compañerismo solamente para comer, para disfrutar, para hablar, pero no para meterse en la presencia del Señor. Entonces necesitamos nosotros ser fiel al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo nos dice, ese compañerismo te va a ayudar a ti y me va a ayudar, dice, a caminar en los preceptos de Dios. Así que los que están con frío casi no pueden moverse, hermano. Se entumen. Cuando viene el frío más pesado aquí, ¿a usted le gusta venir a la iglesia? Realmente. Como que le da flojerita porque hace mucho frío. Pero hay mucha gente que se enfría, que dice, yo no quiero ir a la iglesia, está haciendo mucho frío, mejor me quedo. ¿Dónde? En mi casa.
Entonces el Señor estaba mirando a la iglesia de la Odisea, que estaban fríos, ¿verdad? Que no se ponían bien al corriente. Y dice, yo quiero ir a la iglesia. Ellos siempre querían estar en lo calientito. Hay gente que no hace el propósito de venir a la iglesia cuando hace demasiado frío, cuando hace demasiada calor, dice, hace mucha calor. ¿Cuántos son friolentos? Mire, la hermana ya trae un cobijón ahí. Porque tiene que frío. Yo aquí estoy sudando la gota gorda. Pero hay gente que sigue friolenta, ¿verdad que sí? Y cuando hace frío a veces no da ganas de hacer nada, menos de lavar los trastes, ¿verdad? ¿Verdad que cuando hace frío usted dice, ay, mañana lo lavo? Y los deja ahí todos ahí en el zinc. Con agua caliente. Con agua caliente. Pero lo tiene que lavar. Entonces, es porque tiene un ¿qué? Un propósito en su vida. Dice, no, yo tengo que dejar limpia mi casa. Porque tengo un compromiso. Mañana mis hijos se levantan a comer y no les voy a dar, ¿verdad? El conflé en la mañana donde está ahí la chuleta ahí desgrasada, el tomate, el huevo. ¿Verdad que no? Usted tiene que darle en un plato como. Entonces Jesús miraba a la iglesia. Miraba a la iglesia que estaba como fría. Fría. Y Él los exhortó, dice, pues por ser fría ni ser como caliente. ¿Cuántos quieren ser fríos, hermano? Diga conmigo, los fríos necesitan colirio. Necesitan la unción en sus ojos. Así que en estos términos muy vividos, hermano, muchos que se han apartado de la iglesia, muchos que están en la iglesia en Norteamérica, se han ido, hermano, se han apartado delante de Dios. Entonces no es muy agradable que la gente se aparte de Dios. Dios, el Señor rechaza los esfuerzos desganados de los cristianos conformistas. Ya conmigo, el Señor rechaza los esfuerzos desganados de muchos cristianos. Y sí es cierto. ¿Sabe por qué? Cuando uno está desganado, o si siempre viene desganado a la iglesia, rechaza esos esfuerzos desganados de los creyentes. ¿Con qué ganas vienes al Señor? Entonces, Él lo rechaza. Por eso dice en el verso que sigue, en el verso, ¿qué es el verso? 16, 17, vamos, ¿qué dice? 16. Pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio, Y no frío ni caliente. ¿De qué, hermano? te vomitaré de mi boca. ¿Ve? Lo rechaza, ¿sí o no el Señor? Amén. Entonces, los esfuerzos desganados, la gente que está aflojerada, la gente que no quiere